Hola, ahora vamos a hablar de perspectivas nuevas, pero realmente es una historia de un pez fuera de agua. Me llamo Mary Griffith y yo soy uno de esos peces. Pero saber hablar de punto de partida es mejor encajarlo con una pregunta. ¿Quién está más incómodo? ¿Una lingüista como yo en informática, o unos informáticos españoles dando sus clases en inglés a españoles? Porque proyecto habla un poquito del lenguaje, algo más sobre didáctica, pero sobre todo habla de personas. Y esas perspectivas son importantes. Aquí tenemos el índice del estudio, de esa presentación. Eh, Como todos los estudios, encaja una introducción, una metodología, unos resultados y conclusiones. Pero me gustaría tener muy presente esas perspectivas nuevas, porque cuando hablamos de perspectivas, implica ver algo que quizás no esperas. El contexto son 8 docentes españoles, informáticos todos, dando sus asignaturas en inglés por la primera vez. Hay 9 asignaturas, un grupo estable de alumnos entre primero y segundo de unos 40 a 42 alumnos, un grupo de control de alumnado recibiendo las asignaturas por la primera en español y un curso académico. Más que hipótesis, hay preguntas de investigación. Cada una de ellas tiene sus propios objetivos, pero el objetivo global del estudio es examinar y sobre todo de apoyar la calidad de un programa bilingüe en informática. Aquí vemos las 7 preguntas de investigación. Están organizados en 4 bloques y eso nos va a ayudar a entender un poco los resultados finales. Un primer bloque de actitudes, un segundo bloque de rendimiento lingüístico, uno de aprendizaje y uno de materiales. Y estas multiperspectivas son claves para el proceso de valoración de calidad del programa. Hemos elegido, sin dudarlo, la metodología de innovación-acción porque es deliberativa, porque es cualitativa, porque es altamente relevante para los participantes. Pero para organizar todos esos datos, pues recordamos esos 4 bloques que aquí están señalados en amarillo. Actitudes, rendimiento, materiales, aprendizaje. Porque estos 4 marcos son los que vamos a utilizar para analizar los resultados después. Aquí vamos a hablar de los procedimientos e instrumentos del estudio. Vemos que hay 3 instrumentos que son encuestas. Los profesores eran encuestas reflexivas, me valoraban a mí, el alumnado valoraba a sus profesores, pues había muchas direcciones de esos instrumentos de encuestas. He observado 18 clases, recogiendo 34 horas de grabaciones, en lo cual he analizado los errores lingüísticos y su impacto en la transmisión del mensaje. También he cuantificado la interacción del alumnado. Hemos contrastado los resultados finales del alumnado en español con el alumnado en inglés y he hecho una cuidadosa análisis de materiales en todas las asignaturas. Ha transcurrido después de un año y ha sido interesante algunos de los resultados que han salido de este proceso. Los resultados, como he mencionado, están agrupados en esos 4 bloques: las actitudes, el rendimiento, el aprendizaje y los materiales, porque es una manera de valorar calidad utilizando evidencias empíricas. Vemos aquí algunos de los más interesantes. El profesorado no solo valoraba a su alumnado, sino valoraba a su propio rendimiento y a mí y a las actividades del proyecto de apoyo.
Lo que más valoraban era sin duda el análisis de errores y la revisión de materiales. Me llamó la atención lo que le gustaba ver sus fallos. Quizás es testimonio a su actitud buena que tenían durante todo el proceso. Para mí era interesante ver cómo veían a mí como externo, valorando su propio docente. El alumnado está claro que el profesor, como siempre, ha valorado en resultados finales a este grupo. Yo medía la interacción en el aula como proceso de aprendizaje. Había anticipado que iban a ver más dificultad que realmente señalaban. Tenían resultados muy positivos sobre esa experiencia. De hecho, tan positivo que a veces decían cosas, lo que dicen aquí a la derecha, apenas mejorable. Realmente era un testimonio de lo bien que valoraban el alumnado, el esfuerzo de su profesorado en esa experiencia bilingüe. Para mí, sin duda, lo más difícil era ver esos contenidos tan complejos fuera de mi área de conocimiento y dar feedback, dar retroalimentación, un estudio cualitativo sobre eso. Vemos aquí un ejemplo de inteligencia artificial. Hay un leve fallo en inglés en la cabecera de la diapositiva, pero si eres fuera de informática, tendrás que leer muchas veces esta diapositiva para procesar esta información. Una presentación más comunicativa y por tanto más didáctica, pues divide los contenidos, los separa para señalar la comparativa y los presenta de una manera más nítida. Pues ese tipo de revisión y material pues gustaba mucho al profesorado. El rendimiento lingüístico pues daba errores graciosos, decían lunch en vez de lunch, pi en vez de pie, impotente en vez de importante, pero esos errores en contexto realmente daban muy poco impacto negativo a la transmisión del mensaje. No era así con los de las funcionales, de las negativas y la formular preguntas y algunos sintácticos. Esos daban más impacto negativo al mensaje. El profesorado había anticipado que iban a tener problemas de vocabulario y yo no he observado eso. He observado fallos tipo pragmáticos, contextuales, tipo tener suerte. Ese tipo de frases pues le salía poco natural. Eh, lo que sí es interesante, después de valorar todos los errores, era ver que de todos los errores recogidos, que eran 400 y algo, un 82% tenían ningún impacto en la transmisión de mensaje. Claro que hay errores míos que estoy teniendo ahora a presentar esto en español, que no es mi idioma. Pero está claro que la atención del hablante a menudo está compensada por la comprensión del oyente. Ustedes ahora compensan por mi acento. Eh, y yo creo que es importante valorar la calidad docente no por los fallos, sino por lo que hacen bien. Y conocer esa realidad ha sido clave. Yo estoy muy agradecida de poder haber visto estos profesores en su afán de superación, en una calidad docente que todo el mundo persigue. Y las investigaciones futuras pues seguirán en esta línea. La evaluación cualitativa incluye no los fallos, sino cómo presentan los materiales, cómo participan los alumnados, los resultados de estos estudiantes y las actitudes de todo el mundo que está implicado en la docencia, porque es una comunidad de aprendizaje. Hay muchísimos puntos de vista y sobre todo es un conjunto de acciones y ganas de hacerlo bien. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de estas perspectivas nuevas sobre la integración de contenidos y lengua extranjera con ese proyecto de apoyo a la docencia bilingüe en informática. Muchas gracias.